Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Bienvenidos a esta sesión que vamos a hablar en cómo podemos hacer nuestros sistemas de datos más fuertes para la gestión del agua de manera segura. Y tenemos un programa del que este seminario web forma parte. Y antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes algunas de las reglas que utilizamos en este tipo de formatos. Nos gustaría saber cómo se llaman, de dónde se conectan y vamos a mantener la cámara y el micrófono cerrados durante la sesión de hoy. Pero si alguien quiere participar, se pueden poner las preguntas en la parte de preguntas y respuestas o simplemente escribirlo en el chat. También tengan en cuenta que los temas están divididos según la temática que vamos a tocar hoy, pero si alguien necesita alguna pregunta o si necesita algún tipo de ayuda, por favor, no duden en ponerse en contacto. Nos gustaría también compartir con vosotros tanto la grabación como las diapositivas al final de esta sesión. Tenemos también interpretación al español y, como siempre, pueden utilizar el icono de la bola del mundo para seleccionar el canal en el que quieren oír la presentación. Muchísimas gracias. Yo soy Dave Truba y voy a ser el moderador de esta sesión. Para mí es un placer presentar a mis compañeras y tenemos la sesión inaugural con Cecilia y le voy a pasar la palabra. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias por explicar un poco cómo va a funcionar la sesión de hoy. Podéis utilizar el chat para cualquier tipo de pregunta. Lo primero que me gustaría decir es que para mí es un placer estar aquí y ver a compañeros y a compañeras a los que ya conozco y también hablar un poco de los temas que nos abordan hoy. Este es el tercero seminario web y es un seminario web que está organizado de la mano de UNICEF y de la OMS. El objetivo, como seguramente ya saben, es hablar de los estándares de los datos para la gestión y el saneamiento del agua. Esta es una colaboración entre UNICEF y la OMS, como hemos venido diciendo. Esta colaboración nos ayuda a ver cómo podemos abordar esta agenda y orden del día tan ambiciosa de cara a 2030. En este día de hoy vamos a hablar de la falta de la gestión de datos, cómo podemos mejorar este sistema para poder a su vez mejorar los sistemas de saneamiento del agua. El objetivo, además, es acceder a datos fiables y poder mantenerlo a lo largo del tiempo. La calidad de los datos es muy importante y sobre todo en cuanto a ese cambio que hace falta para poder acceder a gestión del agua y del saneamiento de forma segura. La capacidad de los sistemas, así como la calidad de datos, es muy importante. Vamos a hablar de la colección de datos a diferentes niveles, a nivel nacional y a nivel local. ¿Por qué? Porque son sistemas de recolección de datos diferentes, pero ambos son fundamentales para asegurar una gestión del agua de forma sostenible y segura. En un sistema nacional más global, también es muy importante que los datos sean abiertos al público y también que sean abiertos para poder hacer un seguimiento a tiempo real. Estos son aspectos y temas que vamos a escuchar hoy a lo largo del día.
Pero la realidad y el objetivo principal de esta sesión es escuchar cómo los datos funcionan en torno al saneamiento y el higiene del agua. Muchísimas gracias y le paso la palabra a mi compañera Sophie. Muchísimas gracias, Cecilia. Estamos aquí para hablar de los datos en materia de saneamiento del agua. Muchísimas gracias. Me gustaría añadir una introducción muy breve sobre el tema que nos aborda y de cómo empezamos a hablar sobre este tema. Cuando hablamos del saneamiento del agua y de esta colaboración de la que hablaba mi compañero, venimos implementando este acuerdo marco desde hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque nos quedan tan solo 5 años para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU. Y este sistema de la ONU y del marco de aceleración global es un sistema de colaboración conjunta para poder cerrar las brechas en cuanto a saneamiento resiliente al cambio climático y saneamiento del agua. Porque todavía hay brechas que cerrar en cuanto al entendimiento de cómo funcionan y la importancia de los datos en los campos del saneamiento y el higiene del agua. Además, desde esta colaboración conjunta, también hemos participado en el desarrollo de las guías de plan de acción y de las directrices para poder aplicar estos acuerdos a modo de implementación para poder mejorar y apoyar la capacidad de crear una base de datos fiable. En este sentido, nuestro plan de acción y nuestras directrices recogen 8 pasos básicos y prácticos para poder llegar a esa base de datos que sea resiliente contra el cambio climático. La idea es facilitar la implementación de estas directrices para conseguir de alguna manera una gestión del saneamiento del agua segura. Como podréis observar a lo largo de este seminario web, son estrategias muy prácticas elaboradas a partir de las necesidades de cada país. Cada uno de estos componentes por los cuales se rigen nuestras directrices se enfocan en facilitar la implementación. El diseño de estos aspectos se ha centrado también en asegurar que cada país se puede hacer una gestión del saneamiento del agua de forma segura y sostenible. Este seminario web forma parte de una serie de seminarios web que van a tener lugar durante en los últimos meses. Llevamos empezando desde febrero hasta junio. Además, también vamos a centrarnos en áreas temáticas diferentes. Tenemos también el apoyo del gobierno de Nepal, así como de otros países asiáticos y del África subsahariana. De esta manera, creemos que también si nos enfocamos en diferentes áreas temáticas, estamos dando la oportunidad y estamos dando espacio a intercambios culturales y profesionales
de diferentes países y de diferentes culturas y etnias. Como podrán ver, este es el tercer seminario web y si se apuntan y si nos acompañan durante las siguientes sesiones, podrán acceder a la grabación y a los materiales que compartan los ponentes. Le voy a pasar la palabra sin más dilación a mi compañera Freya. Mi compañera Fría es representante de la OMS y de la UNICEF y nos va a hablar sobre cómo podemos hacer que los sistemas de datos sean más fuertes para poder garantizar un saneamiento del agua segura. Así que, sin más dilación, le paso la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sophie. Muchísimas gracias también por la presentación. Esta presentación que les muestro en la pantalla em, aborda diferentes temas que van desde el plan de acción y las directrices, así como la gestión de saneamiento segura. Mi compañera Cecilia ya ha hablado así en pinceladas generales de la importancia de tener una base de datos segura y con datos de calidad. ¿Por qué? Porque ayuda a la capacidad de la implementación del marco de los objetivos de desarrollo sostenible, así como a la capacidad de desarrollo, innovación, gobernancia y financiamiento. Y también, como mencionábamos antes, la importancia de hacer un seguimiento de estos datos nos ayuda a gestionar el uso de los servicios públicos, así como de los servicios privados en cuanto al uso del agua. En este sentido, también hace falta asegurar la gestión en diferentes áreas, así como hacer una evaluación de diferentes ámbitos, como una evaluación de riesgo, una evaluación financiero. En este sentido, es muy importante y es esencial que aquellas personas accediendo a los datos sepan que son datos de calidad para poder ayudar a las diferentes audiencias. Uno de los primeros pasos para poder hacer estos sistemas más fuertes es asegurar que hay una variedad de datos y que también abarque las diferentes medidas y cómo los diferentes países usan los mecanismos de acción para poder implementar esos datos. Y una base de datos que compare la evaluación de diferentes regiones y que además sea una visión compartida por las diferentes partes interesadas. Una buena base de datos global significa también que es limitada, que comprueba información que es básica y que se maneja de una forma segura. En la siguiente diapositiva voy a explicar qué significa un programa de gestión de saneamiento de forma segura. Es muy importante saber cuáles son los servicios que se encargan de la gestión del agua de forma segura. Se puede hablar desde el transporte fuera de las instalaciones, una red que elimine de forma segura los excrementos para poder evitar cualquier exposición humana a estos excrementos y a estos residuos. Siguiente, por favor. Para poder asegurar estas maneras de gestionar los residuos y el agua, hace falta una base de datos que nos enseñe cuáles son las posibilidades y los servicios de cada país para poder gestionar el saneamiento del agua.
La parte verde, las flechas verdes, nos indican aquellas partes que sí que están gestionadas de manera segura, y las flechas rojas nos indican aquellas partes que se necesitan mejorar y que suponen un peligro para los humanos y para cualquier especie alrededor de los excrementos. Además, también está claro, porque es lo que nos enseñan las estadísticas, que hace falta en la cadena de saneamiento mejorar cómo se gestionan los residuos. Hay una serie de vídeos y de capacitaciones que se han creado como material educativo para enseñar a la gente cómo se puede mejorar esos sistemas de saneamiento. Aún así, a pesar de los esfuerzos conjuntos, hay una brecha en los datos globales. Y muchas veces esa falta de datos nos enseña que no existen las instalaciones tanto in situ como externas para poder hacer un transporte y una gestión correcta de los residuos. Una de las razones principales por las que hace falta cerrar esa brecha de datos es para poder para poder ayudar a mejorar esa gestión de saneamiento del agua. Hace falta también cumplir con esas flechas rojas que les enseñaba antes dentro de la cadena. Y algunas de las metodologías podrían ser provisionar cuestionarios dentro de cada casa y de cada hogar, hacer una inspección sanitaria, también hacer un seguimiento de cómo se hacen las instalaciones de saneamiento. Si hay algún tipo de regulación o de implementación de programa que hace falta, o de si no se implementan correctamente las directrices ya establecidas. Siguiente diapositiva, por favor. Volviendo a enseñar y a explicar un poco la importancia de hacer un seguimiento y también de la gestión de datos, nos enseña que los datos espaciales y el sistema de información geográfico es muy importante. ¿Y cómo funciona? Se funciona también enseñando diagramas como el que pueden ver en la pantalla, y que no sea una línea única, sino que nos enseñe una evolución geográfica lineal a lo largo del tiempo. En este ejemplo en concreto se enseña cómo el acceso a una gestión de saneamiento segura ha mejorado, pero aún así hacen falta suplir y cubrir muchísimas necesidades. Una de las partes más importantes de esta etapa de conseguir una base de datos fuertes es hacer una constante evaluación. Nosotros hacemos esta colaboración conjunto con la OMS, UNICEF y el Banco Mundial, para poder asegurar que hay esa participación por parte de las diferentes partes interesadas. Esta iniciativa fue también para poder asegurar la participación de diferentes países. Nosotros le damos a los gobiernos nacionales todos los datos para poder acceder a sus estadísticas y para que puedan implementar de forma segura los resultados. A partir de esos datos se elabora un informe científico que luego se presenta y
Si alguien quiere saber más sobre este artículo científico, tenemos otro seminario web el 17 de abril y se pueden apuntar en el enlace que acaba de aparecer en en el chat. Siguiente pantalla. Es evidente que hace falta mejorar la resiliencia climática y también dentro del saneamiento y gestión del agua. Esos indicadores nos muestran que hay en varias áreas en las que tenemos que mejorar. Evidentemente, el tema del saneamiento y la gestión del agua no se puede quedar atrás y debería ser una prioridad en la agenda de los países. Nosotros, a través de esta colaboración conjunta, miramos a los indicadores clave de rendimiento como fuente fiable para poder mejorar nuestra resiliencia. Usamos también estas bases de datos robustas para incorporarlas en nuestra propia base de datos abierta y que ayuda al seguimiento de los datos en temas de agua, saneamiento e higiene. Muchísimas gracias, Freya, por esta presentación y por poner a disposición tu correo electrónico. Aprovecho para hablar de este recurso que se muestra en pantalla. ¿Por qué? Porque nos muestra datos a nivel global, local y nacional. Y además también pone en contexto los objetivos de desarrollo sostenible, así como los objetivos mundiales y globales en cuanto al tema del ash. También ponemos en contexto cómo funciona la gestión de saneamiento del agua segura en in situ. Con todo ello, el objetivo de este recurso que hemos puesto en marcha es ofrecer sistemas de seguimiento a tiempo real que nos ayuden a detectar dónde hace falta la actuación. En las siguientes presentaciones van a poder oír de primera mano algunos ejemplos de diferentes países, en concreto de Kenia y de Zambia, cómo la gestión de datos puede ayudar también a la gestión del saneamiento del agua de forma segura. A estos países les hemos ayudado durante el camino y también en la planificación y del plan de acción y de las directrices para poder abordar una gestión segura. También les hemos acompañado durante una evaluación de riesgos y durante la evaluación general del panorama dentro de la sanación del agua. La segunda presentación va a hablar de cómo se puede hacer una gestión segura a través de datos a nivel local y nacional. Le paso la palabra al siguiente ponente. Muchísimas gracias. Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, depende de dónde estoy. Mi nombre es Festus Mutuku y les hablo desde Kenia. Me gustaría hablar de cómo desde el Ministerio de Agua, Saneamiento y Riego
hemos abordado el tema del saneamiento del agua. No sé si puede escuchar bien. Parece que estamos teniendo problemas. ¿Se oye bien? Sí, gracias. Siguiente diapositiva. Me estaba presentando. Muchísimas gracias. En nuestro caso, los datos de saneamiento en Kenia nos dan información sobre la planificación rural e urbana y los recursos en estas zonas. En esta diapositiva podemos ver claramente el porcentaje del agua gestionada de forma segura. En las zonas rurales es del 33%, mientras que en las zonas urbanas es del 28%. Luego tenemos esa brecha. Estos datos los obtuvimos a través del JMP, que es la base de datos creada de forma conjunta con la OMS y la UNICEF, y nos da datos, como decía, de la parte rural y de la parte urbana de Kenia. Nuestro objetivo ahora es alcanzar y hacer que ese 16% em, en las zonas rurales y ese 12% en las zonas urbanas pueda pasar a la parte verde, como ven en pantalla, y se pueda mejorar y podamos decir que hay una gestión de saneamiento segura. Todo eso permitiría a las empresas de servicios básicos también obtener esos datos. Esas empresas podrían de alguna manera darnos más indicadores y más indicadores claves de rendimiento de cómo podríamos mejorar esa gestión a través de los recursos que ofrecen esas empresas de servicios básicos. Disculpen, la interpretación se interrumpe porque la calidad del sonido no es buena. Gracias y disculpen. Disculpen, la interpretación no puede hacerse debido a problemas técnicos. En Kenia, nosotros valoramos el porcentaje y los indicadores y los datos para poder añadir las herramientas a esa gestión segura de los sistemas de saneamiento in situ. Para hacer eso, contactamos a una empresa para que nos ayudara en 2021 a hacer ese proyecto piloto. Duró desde abril de 2021 hasta julio de 2022. Se escucha, parece que nos hemos perdido la conexión.
Vamos a esperar algunos minutos a ver si se puede reconectar o si no, la siguiente opción sería que pasemos a la siguiente presentación. ¿Nos puedes escuchar? Señor Mutuku, ¿nos escucha? Hola, sí, te escuchamos, pero la conexión no es muy buena. ¿Lo pueden poner? Sí, tenemos la presentación. Tenemos la presentación, pero no le escuchamos muy bien. Sí, tenía problemas de conexión, pero estoy de nuevo. Se recomendaba que necesitábamos coordinarnos con las instituciones para poder promover el saneamiento a nivel local y además también se recomendaba que teníamos que ampliar las actividades para facilitar la recogida y el análisis de datos. Y luego en enero del 2024 hicimos otro estudio y otra estrategia para ampliar el saneamiento gestionado de forma segura in situ. Con un espacio capacitante hemos permitido tener una mejor gestión del saneamiento. Parece, señor Mutuku, que está silenciado. Vale, gracias. Estaba diciendo que a nivel nacional también tenemos ahora un proyecto del documento de sesiones número 7 que nos permite hablar sobre la Política Nacional de Gestión del Saneamiento y para tener la estrategia en cuanto al saneamiento a nivel local. La siguiente diapositiva, por favor. Luego, en cuanto al Consejo Regulador, tenemos el WASREP, el Consejo Regulador de los Servicios de Agua, donde tenemos los indicadores de la evaluación sobre el saneamiento gestionado de forma segura y que nos ayudan para ultimar a mejorar la supervisión del rendimiento del saneamiento. Y además también tenemos un sistema de monitorización de la información en tiempo real que se puso en marcha en el 2024 e incorpora estos indicadores de saneamiento gestionados de forma segura in situ. Y esto es a nivel nacional. Y esto nos ofrecerá unas oportunidades nuevas. Además, también tenemos aquí estos indicadores de saneamiento, como el porcentaje global de saneamiento, insisto, gestionado con seguridad, aquellos que se han gestionado de forma segura, aquellos que se han gestionado, se han vaciado y luego se gestionan con seguridad. Y luego también tenemos otros indicadores como el de los vaciados, que como decía, en algunos vemos que algunas letrinas se vacían. Entonces, estos indicadores se basan según las proporciones y utilizando equipos manuales y semimecanizados o mecanizados con EPIs y que no suponen un riesgo para el medio ambiente durante el vaciado. También tenemos otro indicador
del porcentaje de residuos transportados con seguridad, que este considera también el porcentaje de residuos de bajo riesgo para el medio ambiente durante el transporte y se calcula con los residuos transportados utilizando, por ejemplo, alcantarillas y otros de sistemas o camiones de vacío que no presentan esas fugas durante el transporte. Y el otro indicador es el porcentaje de residuos tratados con seguridad, que son los que son antes de verterse al medio ambiente y calcula el porcentaje de la diferencia de la capacidad real de la depuradora y el caudal tratado con las aguas residuales. Siguiente diapositiva, por favor. Para concluir, lo que decimos es que el establecimiento de un marco regular sólido que incluya directrices y normas claras con sistemas de supervisión y desarrollo de capacidad en esencial para ampliar el saneamiento gestionado de forma segura in situ en Kenia. Este marco puede ayudar a garantizar que los servicios de saneamiento se gestionen de forma segura y sean sostenibles a largo plazo. Muchísimas gracias. Gracias, señor Mutuku. Ha sido una presentación muy enriquecedora. Sé que ha habido muchos problemas técnicos, pero esperamos que se pueda quedar hasta el final de la reunión para la parte de las preguntas y las respuestas, así que pueda responder algunas de las preguntas que ya tenemos en el chat. Y además me gusta la conclusión que subraya que tenemos que trabajar en conjunto, que es un sistema, es un ejemplo de cómo todo esto se puede implementar en el sistema de saneamiento que ya tenemos en marcha. Así que seguiremos comentando al respecto sobre esta presentación y también escuchando otras presentaciones y otros conceptos en África. Y tenemos a Grace Bambuy, que nos va a compartir algunos descubrimientos de sus evaluaciones. Así que le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Sophie. Como ha mencionado Lucy, soy Gracie Wamby. Trabajo como consultora de Dev África, que está basada en Nigeria, y hace un año hicimos un estudio en todo África subsahariana para el saneamiento y hemos visto todos los datos, los retos y las recomendaciones y lo lanzamos durante la campaña y la conferencia de Akwasa. Y lo hemos presentado también en otras sesiones como esta. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, como mencionaba, el año pasado teníamos el respaldo de la Fundación Gates, que se suponía que tenía que hacer un estudio en el África subsahariana para poder mejorar los sistemas de saneamiento ahí y ver cuáles eran los datos sobre el sector del agua y saneamiento y el acceso a esta. Además, también a través de este estudio teníamos que entender cuál era el escenario de los sistemas de saneamiento, especialmente en los municipios y en las empresas del África subsahariana. También queríamos apoyar el desarrollo y el pilotaje del índice de madurez de estos sistemas con los datos de acceso al agua y saneamiento y también analizar y elaborar un inventario de herramientas de salud y seguridad en el sur de Asia y el África subsahariana que hayan tenido éxito. Y seguro que muchos de ustedes han visto estas herramientas durante los últimos meses. Y por supuesto también proporcionamos apoyo técnico y aprendizaje a la hora de intercambiar conocimientos y las mejores prácticas. Siguiente diapositiva, por favor. Como mencionaba, una de las cosas principales que estábamos haciendo es un estudio sobre los datos de saneamiento sin alcantarillado, cuáles eran los retos y cuáles eran las mejores prácticas en toda la región. ¿Por qué hacíamos esto y por qué tenemos la necesidad de tener unos sistemas de datos robustos?
Bueno, a nivel municipal necesitamos una mejora de este servicio, de la supervisión del acceso y también para apoyar a la resistencia climática y a nivel local y nacional y, por supuesto, también para fomentar un poco la responsabilidad o la rendición de cuentas a nivel local, a nivel nacional, en cuanto a regulaciones, a seguimientos y al mismo tiempo también dar consejos a los gobiernos locales o la información, porque al menos que tengamos unos sistemas de datos organizados, los sistemas internacionales no pueden ser fuertes, por lo que tenemos que tener unos sistemas robustos de información como estos. Siguiente diapositiva, por favor. Así que, ¿por qué son importantes estos sistemas de saneamiento sin alcantarillado, los SA? Un 46% personas en el mundo utiliza estos sistemas nacionales de saneamiento sin alcantarillado, pero en África subsahariana es el 80%. Entonces, es importante entender cómo estos sistemas de SSA operan y cómo afecta a la población. Por supuesto, hay muchísima escasez de datos en la población, no tenemos esa red necesaria y hay que mejorar esta infraestructura para poder tener este seguimiento y mejorar también la eficiencia operacional. Así como mencionaba, tenemos el respaldo de la Fundación Gates y teniendo en cuenta este escenario, pudimos afrontar los retos principales, analizarlos y poder dar algunas recomendaciones para los gobiernos, para los reguladores, para los socios, pudiesen ponerlo en marcha y ponerlo en sus sistemas de datos. Siguiente diapositiva, por favor. Esto fue básicamente la metodología que seguimos, cómo lo hicimos. Teníamos una evaluación de la adaptación del marco, después hicimos una revisión de los documentos, luego hicimos algunas entrevistas en todos los países subsaharianos y hablamos con todos los interesados, también a nivel local y a nivel de regulaciones con los gobiernos y, por supuesto, cuando teníamos los informes y los borradores en cuanto al saneamiento y los informes de los datos, ya pasamos a la fase de revisión con diferentes etapas. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es lo que mencionaba. Esto es la información, los datos de nuestro marco, nuestra evaluación marco. Como ven, echamos un vistazo a los datos como por ejemplo la nueva agua y estos son los pasos, por ejemplo, la producción del agua o luego utilizamos la parte de análisis para comprender qué tenemos que implementar o qué hay que hacer para poder llevar a cabo las técnicas o las normas que hemos decidido. Y ya luego esto nos lleva al último paso, que es la generación, que ahí tenemos la información que se ha recabado con los recursos, qué son las herramientas que se han utilizado y cuáles son los procesos que han sido utilizados. Y por último, también necesitamos la parte de análisis, cómo se analiza, cómo se valida toda esta información. Cuando hablamos de poner todo esto en marcha, hay que preguntarse, ¿estamos utilizando esta información para planificar, para analizar los problemas, para implementar las soluciones? Entonces, hay que poner estas soluciones y pensar cómo va a afectar a nivel local. Y lo hemos visto en estas diferentes capas para poder entenderlo y analizarlo. Primero con el paso de la generación, luego el análisis y luego en la operación y validarlo. Y estos principios del sistema de información y de datos son efectivos.
Así que hemos echado un vistazo a la calidad de la información, al aspecto de la transparencia, cómo las instituciones están compartiendo esta información, también las habilidades y las capacidades de la gente, la coordinación. Hemos tenido todos estos parámetros en cuenta para validar la información y establecer un sistema en cuanto a la África subsahariana. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Así es, estos son los países que hemos estado trabajando: Ruanda, Nigeria, Etíope, Kenia, Tanzania, Zambia, la República Democrática del Congo y Sudáfrica. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, ¿qué es el Estado? Como decía, teníamos una idea general del escenario y hablando de forma transversal, muchas instituciones no han llevado a cabo este proceso. En Kenia, por ejemplo, muchas instituciones tienen una unas grandes instalaciones o oficinas que no utilizan estos datos. Entonces, lo que hemos hecho es hablar, por ejemplo, con el Ministerio de Salud para que tengan esta estructura a nivel ministerial para aquellos lugares o instalaciones que no han hecho este mapeo, este rastreo de información. Les hemos ofrecido este sistema para que puedan así mejorar la forma y cómo se hace este proceso. Porque como les decía, la mayoría de las empresas no lo han hecho y no tienen esto de forma integrada. Cuando hablamos de el análisis, tenemos que intentar tener ese análisis, el enfoque y toda la información sobre la mesa. Y cuando hablamos sobre la recolección de información, no hay unos procesos estándares unánimes, lo cual es importante. Siguiente diapositiva, por favor. Y como mencionaba antes, tenemos las tres fases. Entonces, cuando hablamos sobre cómo detectar y tener esta recopilación de los datos de la SSA, tenemos que también tener en cuenta las inversiones y la voluntad política si no es inadecuada, la capacidad también de datos deficientes, la fragmentación de recabar todos los datos del sistema de saneamiento sin alcantarillado y también los procesos de recabación de datos. También tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del almacenamiento de datos también sigue fragmentado porque no hay unos procesos estandarizados cuando estamos hablando de los parámetros de la recabación de los datos y de la monitorización. Siguiente diapositivo, por favor. Cuando hablamos de los análisis, como mencionaba, en el África subsahariana tenemos que tener en cuenta todas las instalaciones, todas las empresas que en general no existen en esta zona y implica que no están embarcadas en este proyecto, por lo que no tenemos información de calidad, no tenemos las herramientas automatizadas de la validación de datos. Además, muy pocas empresas o instituciones están utilizando la cartografía 6G, por lo que es impreciso. Y además también tenemos limitaciones financieras. Y por supuesto también tenemos quizá la falta o la voluntad política. Muchas veces no participan en este proceso de recaudación de datos y cuando hay una infrautilización de esta información, el resultado no es óptimo. Cuando hablamos sobre el uso de esta información y del sistema de saneamiento sin alcantarillado y todos los datos, tenemos diferentes niveles. Hay una financiación limitada, una interferencia política, hay una fragmentación de los datos,
Hay también una limitada operatividad de los datos de sistema de saneamientos en alcantarillado y también hay una calidad, digamos, incoherente de los datos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las oportunidades que existen? Las oportunidades que tenemos es que tenemos que estandarizar los protocolos de datos, empezando con los reguladores, con las directrices, desde Kenia, desde Zambia, desde los reguladores desde Tanzania. Esta unificación de la regularización para tener estos indicadores de la evaluación nos puede ayudar mucho. Ahora mismo estamos al principio, de hecho es muy poquito si es que se ha desarrollado. Así que en la mayoría de los casos las empresas no saben dónde están, están un poco perdidos o no saben cómo empezar. Entonces están empezando desde los niveles más bajos de reglamentación y por lo tanto tenemos que armonizar esta recaudación de los datos de el saneamiento en toda la región y en todas las empresas. Luego también está la parte de la inversión en infraestructura digital, luego también la capacitación. También necesitamos unos sistemas integrados de supervisión y, como les decía, tenemos un sistema fragmentado y necesitamos hacer una centralización de los planes para poder tener un proceso de decisiones y de la toma de estos a nivel local y con unas políticas completas y que sea transversales. Y además también tenemos que tener argumentos sólidos para invertir en sistemas de datos de los sistemas en alcantarillado para poder tener a todos a bordo, para poder así tener estas inversiones y esta financiación tan necesaria. Siguiente diapositiva, por favor. Así que espero que no haya sido muy rápido, pero me gustaría decirles que si quieren leer el informe principal pueden ir a la página web y ahí tendrán, como les decía, el informe que es muy completo y con muchos detalles. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Grace. Ha sido una idea muy completa sobre los sistemas de saneamiento sin alcantarillado, pero también cómo escuchar los retos y los sistemas que habéis implementado. Ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Todavía tenemos un poco de tiempo para quizá hablar sobre las preguntas que podáis tener. He visto alguna actividad por el chat, también comentarios. Quizá, Andy, veo que has puesto algunas preguntas o comentarios en el chat. Quizá podrías abrir tu micrófono y comentarlas. Sí. ¿Me pueden escuchar bien, Sophie? Sí, estupendamente. Discúlpame, no quería dirigir toda la atención hacia ti, pero es que he visto algunas preguntas ahí, entonces digo, bueno, pues le voy a ceder la palabra. Sí, muchísimas gracias. Sí, únicamente estaba haciendo un poco de reflexión sobre las diferentes dimensiones de los datos, la información que necesitamos, como por ejemplo el seguimiento a nivel internacional, como el seguimiento y el monitoreo de los ODS, de todos los actores, desde Glass, entre muchas otras organizaciones, también luego a nivel nacional. Luego también está el aspecto de las regulaciones, las infraestructuras de los ministerios, cada uno tiene su objetivo. Y luego a nivel subnacional tenemos los diferentes distritos, municipios, entidades. Y creo que el resumen al final es que depende de quién es la parte interesada,
que definirá cuál es su prioridad de estos indicadores. Entonces dependerá de a quién le preguntes y cuáles son su mandato y qué intentan lograr, para así juntos tener un sistema de datos, como comentaba Marina y Fraya también, de la perspectiva de monitoreo internacional. Y esto es únicamente algo que quería recalcar. Muchísimas gracias, Sofi. Muchísimas gracias. También veo por aquí que Face tenía algunas preguntas que iban para Grace en relación a las tecnologías digitales. Y si Face estás por aquí, si te gustaría comentar algo al respecto. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Me pueden escuchar? Vale, gracias. Hemos estado hablando de temas importantes, especialmente la importancia de generar datos. Aunque ya tengamos datos, siempre hay que generar. Y mi pregunta era si hay información sobre los operadores del acceso del agua y saneamiento en las diferentes regiones. Entonces, si fuese posible tener sistemas de acceso a agua y saneamiento con diferentes organismos de regulación y con diferentes países, para ver en el futuro qué podemos hacer, no únicamente colocarlos en el mapa, sino ver qué servicios, por ejemplo, están ofreciendo y así aprovecharnos de esta información y sacar el mejor rendimiento de esto, si fuese posible, y hacerlo de una forma adecuada. Quizá le voy a preguntar a Grace si puede hacer algún comentario al respecto. A nivel internacional, ¿cómo podemos aprovechar toda esta información que tenemos? Sí. Eso es, de hecho, cómo aprovechar la información local y ponerlo en práctica, especialmente en el sector de hídrico. Y ahí te podemos tener los diferentes reguladores, luego los diferentes ministerios, y creo que ahí es donde hay que mejorar para que la toma de decisiones puedan compartir esta información en lugar de volver a repetir estos esfuerzos o estas tareas. Fer, ¿querías comentar algo al respecto? Sí, por favor, la verdad es que ha sido muy buena pregunta y un muy buen comentario. ¿Cómo poder maximizar la información internacional? Es nuestro objetivo, pero también tenemos que comprender cómo va a ser utilizada esta información. Y sí, como se ha mencionado, hay tantos sistemas de información y muchas formas de recabar esta información, así que tenemos que ver cómo podemos trasladar esto para que sea progreso, para seguir adelante y ver cuáles son las brechas, cuáles son nuestras carencias. Y es verdad que tenemos diferentes formas de recabar información para diferentes necesidades, y también hay que tener en cuenta las localizaciones a nivel geográfico y quién está haciendo este seguimiento junto con la cadena de saneamiento y quién está haciendo este reporte a nivel nacional o a nivel estatal. También tenemos que tener en cuenta los servicios, como mencionaba Marina, para reforzar esta cadena de saneamiento y poder priorizar cómo nosotros recabamos la información y expandimos estos sistemas. Vale, muchísimas gracias por vuestras respuestas. Estoy revisando a ver si tenemos más comentarios en nuestro chat y si alguien quisiera compartir alguna de sus reflexiones sobre cómo aprovechar la información y sus diferentes usos para poder así identificar qué propósitos tiene esta información. Quizá quisieran comentar algo al respecto. Creo que la conexión es un poco mala.
Sí, algunas veces la gente emplea la información para usos diferentes. A veces la información que se recaba se utiliza para ver cómo se va a implementar a largo plazo o a lo mejor para cómo implementarla en el sistema de saneamiento, higiene y agua. Y, por ejemplo, en nuestro país estamos intentando hacer un seguimiento a nivel nacional que implica compromiso. Por lo que decía, la información a veces y los datos se recaban para ver cuál es el rendimiento. Sí, es verdad que es importante recalcar que los datos muchas veces se emplean o se utilizan de formas diferentes. Creo que ya se nos acaba el tiempo, así que le voy a hacer la palabra a mi compañera Kate Olive para poder concluir y que comparta nuestra opinión. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Sophie, y a todo el mundo por este seminario webinar sobre el fortalecimiento de los sistemas de datos y cómo tener un saneamiento de gestión de forma segura junto con WaterAid. Y la verdad es que hay un aceleramiento a nivel internacional y nos tenemos que centrar en esto y tenemos que tener una red de recaudación de datos fuerte y tenemos que también dar respaldo a nivel local y a nivel nacional a todos los que están eh, poniendo en marcha estas políticas. También tenemos que tener en cuenta y tener cuidado en todos los pasos que se dan en la cadena de saneamiento y de acceso al agua. Y también ver si hay algunos sistemas de información que quizá no debemos seguir desarrollando. Y creo que es importante que tengamos la regulación y la gobernanza en cuenta para tener unos cimientos fuertes, para tener unos países que progresen rápido. Y que podamos construir unos sistemas nacionales buenos y fuertes. Hemos visto muy buenos ejemplos desde Kenia, desde África, viendo todos los recovecos de cómo construir un sistema de datos importantes y luego también hemos visto la importancia del flujo de información, del análisis de estos datos que hemos recabado, lo cual es importante a la hora de construir estos sistemas y también tenemos la necesidad de la estandarización y la integración de estos sistemas de información y también tenemos que pensar en la capacitación y en las herramientas digitales y con esto termino y muchísimas gracias a todos los que han venido. Me gustaría también comentarles el seminario Web 4 de ampliación la presentación de servicios en entornos rurales. Así que con esto terminamos. Muchas gracias y que disfruten de su día allá donde estén.